Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. Hoy os cuento lo que ocurrió en casa de la familia Rose en Bristol, Tennessee. Es uno de esos casos que te dejan con más preguntas que respuestas. Una familia aparentemente normal, una masacre en plena tarde y una investigación llena de contradicciones. Lo que al principio parecía un crimen bastante claro terminó convirtiéndose en una historia bastante turbia, con versiones opuestas, pruebas dudosas y decisiones judiciales que han dado que hablar durante años. El principal acusado fue Seth Denton, un joven de 19 años y nieto del matrimonio Rose, señalado como el autor del asesinato de su madre, su padrastro y su abuela. Pero con el paso del tiempo, la versión oficial empezó a hacer aguas y muchos empezaron a preguntarse si realmente se había hecho justicia o si se había ignorado algo importante desde el principio. Hoy repasamos los hechos, las declaraciones, las pruebas y las enormes sombras que siguen planeando sobre uno de los crímenes más inquietantes de los últimos tiempos. Empezamos. Los Rose eran una familia normal y corriente que vivía en un barrio tranquilo de Bristol, en el estado de Tennessee. Nunca habían tenido problemas con la policía ni habían estado en el punto de mira por nada raro. El núcleo de la familia lo formaban Curtis y Lena Maria Rose, un matrimonio de toda la vida que llevaba más de 40 años juntos. Tenían 2 hijas ya adultas y 6 nietos. En el momento del crimen, en la casa y alrededor de ella estaban los abuelos Curtis y Lena Maria, su hija mayor Tosa Milhorn, su marido James y los 6 hijos de la pareja. De esos 6 hijos, 2 eran en común de Tosa y James, y los otros 3 eran de una relación anterior de Tosa. También estaba por allí una niña del barrio que había ido a jugar con el resto de los niños. Es importante mencionar que Tosa, James y sus hijos llevaban viviendo en casa de los padres de Tosa un par de meses, porque su casa estaba en reformas. Y luego llegó otro personaje clave en todo esto, Seth Denton, de 19 años. Era el hijo mayor de Tosa, pero la relación con su madre y su padrastro no era muy buena, por no decir que era muy tóxica. Apenas se hablaban y cuando lo hacían la cosa solía acabar mal. Ese último encuentro fue el que terminó en tragedia. Según contaban los vecinos, los Rose eran un matrimonio feliz, de los de toda la vida, y Tosa parecía llevar una buena vida con James. James trabajaba como mecánico y era un apasionado de los coches clásicos. Todo ocurrió en la casa familiar de los Rose, que acabó siendo el escenario de una auténtica masacre. Los policías que acudieron al aviso lo describieron como la peor escena del crimen que habían visto jamás. Decían que no habían presenciado nada tan sangriento en la historia del condado. Dentro de la casa encontraron los cuerpos sin vida de Lena Maria y Tosa, madre e hija. Las habían matado a quemarropa sin piedad. Tosa estaba sentada en una silla al lado de la mesa del comedor, mientras que su madre, Lena Maria, estaba tirada en el suelo entre la mesa y la nevera. En la entrada de la casa también estaba James, el marido de Tosa. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero por desgracia no sobrevivió. Tenía lesiones internas muy graves y había perdido muchísima sangre. A los niños, por suerte, no les pasó nada. Es probable que el tirador no fuera por ellos o que simplemente no se cruzara en su camino en ese momento. Justo después del tiroteo, la policía recibió 2 llamadas, una detrás de otra. La primera fue del abuelo, Curtis Rose, el dueño de la casa. Dijo que su nieto mayor, Seth, había disparado dentro de la casa y luego se había dado a la fuga. Pero poco después fue el propio Seth quien llamó a la policía para contar una versión completamente diferente. Dijo que el culpable de todo había sido su abuelo, Curtis. Además, Seth tenía un disparo en el brazo y lo curioso es que Curtis reconoció que le había disparado, pero aseguró que solo intentaba detenerlo para que no escapara de la escena del crimen. Seth Denton, el principal sospechoso, fue detenido en el hospital cuando fue a que le curaran la herida del brazo. A partir de ahí empezó la investigación para tratar de reconstruir todo lo que había pasado realmente en esa casa. Lo sorprendente es que, en un primer momento, los investigadores solo se centraron en una versión de los hechos y pasaron bastante por alto la versión de Seth.
No fue hasta varios años después que se empezó a tener en cuenta. Todo ocurrió el 29 de agosto de 2015, sobre las 6 de la tarde. Los vecinos de la zona escucharon varios disparos, pero nadie le dio demasiada importancia, ya que por allí había muchos bosques donde era común cazar y pues se oían tiros de vez en cuando. Uno de los vecinos comentó que luego le pareció raro escuchar tantos disparos seguidos y luego un silencio total, pero no pensó que fuera suficientemente grave como para llamar a la policía. Otro vecino declaró en el juicio que además de los tiros escuchó gritos, así que salió al porche a ver qué pasaba. En ese momento vio a un chaval corriendo por el camino que iba desde la casa hasta un coche aparcado en la carretera y detrás de él iba otro hombre corriendo. Eso sí, con los árboles y la poca visibilidad no pudo ver bien qué estaba pasando exactamente. El vecino solo vio cómo uno de los hombres se subía al coche, luego escuchó 2 disparos y el vehículo salió echando leches. Apenas pasaron unos minutos cuando empezaron a oírse las sirenas y aparecieron los primeros coches de policía y ambulancias en la casa de los Rose. Al poco rato, incluso aterrizó un helicóptero médico en el jardín para recoger a James, que seguía con vida en ese momento. Todo parecía sacado de una película y los vecinos no entendían nada de lo que estaba pasando. Cuando llegó la policía, se encontraron con el abuelo, Curtis, esperándoles con un arma en la mano. Curtis les contó su versión de los hechos, que fue la que sirvió como base para toda la investigación y durante mucho tiempo fue la única versión que se tuvo en cuenta. Según él, ese día no había nada raro ni indicios de algo que fuera a pasar. Estaban en casa él, su mujer, su hija, su yerno, los nietos y otro niño del vecindario. Curtis estaba en su caravana, en el patio trasero, haciendo unas chapucillas cuando de pronto escuchó unos disparos. Pero, como pasaba a menudo, pensó que eran cazadores por el bosque y no le dio importancia. Entonces su nieto mayor, Seth, apareció de golpe en la caravana, muy alterado, y le dijo que había ocurrido una tragedia. Le pidió que llamara a emergencias lo antes posible. Curtis lo siguió hasta la casa y nada más entrar se topó con los cuerpos de su mujer y de su hija. Lo primero que pensó fue en los niños. Estaban en otra habitación asustados, pero sanos y salvos. Los llevó a la parte de atrás de la casa y los encerró allí para que no vieran nada de lo que había pasado. Mientras llamaba a emergencias, vio cómo Seth salía corriendo de la casa hacia la calle. Convencido de que él era el responsable de la matanza, Curtis cogió su arma y fue tras él. Cuando Seth se subió al coche, Curtis le disparó 2 veces, uno de los tiros rompió la luna trasera, pero no le dio, y el segundo le alcanzó en el hombro izquierdo. Aún así, Seth consiguió escapar. Se detuvo en la primera casa que encontró y desde allí llamó a la policía para contar su versión. El sheriff del condado estaba totalmente desconcertado. La escena del crimen era tan rara y absurda que no recordaba haber visto nada parecido en todos sus años de servicio. En un reportaje dijo que reconstruir lo que había pasado allí iba a ser complicadísimo, ya que era una escena bastante rara. Tras detener a Seth Denton, el objetivo era entender por qué alguien tan joven había podido hacer algo tan cruel a su propia familia. Y curiosamente, la razón apareció enseguida. Seth era el hijo mayor de Tosa, a quien tuvo cuando era muy joven. La relación con el padre del crío no iba a ningún lado, así que la crianza de Seth recayó casi por completo en sus abuelos, mientras su madre intentaba rehacer su vida. Además, según algunos informes, Tosa sufría trastorno bipolar y acudía con regularidad a una clínica para recibir tratamiento. Todo indica de que Seth habría podido heredar ese trastorno, ya que desde pequeño guardaba mucho rencor hacia su madre, a la que apenas veía, y con los años ese rencor se fue convirtiendo en odio. De hecho, hay quienes dicen que el propio Seth hablaba de ese odio con amigos y familiares sin cortarse un pelo. Cuando terminó el instituto, decidió alistarse en el ejército. Estuvo fuera 1 año y al volver volvió a vivir con sus abuelos. Pero pronto quiso independizarse y se mudó a la ciudad, donde alquiló un piso con un amigo, consiguió un trabajo en un restaurante de comida rápida, pero poco antes de que ocurriera todo esto, lo despidieron. Tanto su familia como sus amigos hablaban bien de él. Decían que nunca había sido violento, que no se juntaba con malas compañías y que jamás había tenido problemas con la ley. Aún así, los detectives llegaron a la conclusión de que el motivo principal del crimen fue el odio que sentía hacia su madre y su padrastro. Según la versión oficial, sobre las 5 de la tarde,
Seth condujo hasta casa de los abuelos, vestido con una chaqueta de camuflaje y en el coche tenía un rifle semiautomático. Aparcó al borde de la carretera, se bajó con el arma en la mano y entró por la puerta trasera. Allí disparó varias veces, mató a su madre, a su abuela y dejó gravemente herido a su padrastro. Luego dejó la chaqueta y el rifle junto a la puerta trasera y fue directamente a buscar a su abuelo, al que le pidió que llamara a la policía por lo que había hecho. El orden de los disparos nunca se pudo confirmar y Seth siempre negó haber sido el culpable. Además, sigue sin estar claro por qué pidió que avisaran a emergencias en lugar de salir por patas. Se cree que sus principales objetivos eran su madre y el padrastro, y que mató a la abuela simplemente porque fue testigo. Entre las pruebas más importantes que se usaron contra él estaba su chaqueta y el rifle junto a la puerta, con restos de sangre en las zapatillas y balas encontradas en su coche. Lo curioso es que se encontraron unas 100 balas en total, pero nadie pareció cuestionar por qué llevaba tantas balas si solo iba a por 2 personas. Otra cosa muy rara fue el tiempo que pasó entre los hechos, que según Curtis, después de entrar a la casa con su nieto y ver la escena, Seth salió corriendo. Pero Curtis aún tuvo tiempo de encontrar a los niños, ponerlos a salvo, llamar a la policía, sacar su arma, salir corriendo detrás del nieto y dispararle 2 veces. Una secuencia que cuanto menos pues hace sospechar. No fue hasta 2016 cuando Seth pudo contar su versión de los hechos en el juicio. Una versión que por alguna razón nadie había tenido en cuenta hasta ahora. Según él, siempre tuvo una relación muy cercana con sus abuelos, que fueron quienes lo criaron. A su madre, en cambio, intentaba evitarla por todos los medios y de adolescente solía ir con su abuelo al campo de tiro y fue él quien le animó a meterse en el ejército. Aquel día, antes de ir a casa de los abuelos, se llamó a su tía Amanda, la hermana pequeña de Tosa, y le dijo que iba a pasar a verles, pero que no quería encontrarse con su madre. Amanda no sabía que Tosa y su marido estaban viviendo en casa de sus padres, así que le dijo a Seth que podía ir tranquilo, que no se los iba a cruzar. Eso mismo lo confirmó ella más tarde en el juicio, asegurando que su sobrino no tenía forma de saber que su madre y James estaban allí ese día. Seth pensaba que iría con su abuelo al campo de tiro, por eso llevaba consigo el rifle y un montón de munición, aparcó frente a la casa, cogió el arma y fue directo a la caravana donde solía estar su abuelo. Allí le enseñó el rifle a su abuelo y estuvieron un rato hablando sobre él. Después, Curtis se fue hacia la casa sin soltar el rifle y Seth fue tras él. Según contó el joven, sabía que su abuelo llevaba encima su propia arma y pensaba que iban a hacer tiro juntos, como otras veces. Pero cuando Curtis entró en la casa, abrió fuego de inmediato y lo hizo tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar ni de intentar escapar. Los abogados de Seth defendieron que Curtis podría haber sufrido un brote o un episodio de locura momentánea durante el cual disparó y mató a varios miembros de su familia, pero esa teoría no se tomó en serio desde el principio y todo recayó sobre Seth. Y eso que, según los informes, en la ropa y zapatos del abuelo también había rastros de sangre de las víctimas. Aún así, por alguna razón, nunca se le trató como sospechoso. Seth se sentó en el banquillo, acusado de haber asesinado a su madre, a su padrastro y a su abuela de forma premeditada. Se enfrentaba a la pena de muerte. Desde el primer momento, Curtis fue considerado testigo clave. Incluso después de admitir en el juicio que estaba dispuesto a matar a su nieto ese mismo día, el tribunal dio por buena su versión. No fue detenido ni interrogado como posible implicado, y su relato se aceptó como si fuera la verdad absoluta. Muchos detalles que no encajaban o directamente se contradecían quedaron fuera de la investigación, y la versión de Seth no se empezó a tener en cuenta hasta más de un año y medio después del crimen. La mayoría de las pruebas físicas respaldaban lo que decía Curtis. Lo que no encajaba o no se había comprobado simplemente se ignoró. El argumento principal de la fiscalía fue que Curtis no tenía ningún motivo evidente para matar a su esposa, a su hija y a su yerno, y la idea del brote de locura parecía poco creíble y sin base suficiente. El juicio duró más de una semana, se presentaron casi 200 pruebas y declararon decenas de testigos, vecinos, familiares y amigos de la familia. Las versiones del abuelo y del nieto eran totalmente opuestas y estaba claro que uno de los dos mentía.
El jurado tardó varios días en llegar al veredicto, fueron unánimes en su respuesta. No tenía ninguna duda de que el acusado era el culpable de todos los cargos. Así que Seth Denton fue declarado culpable del asesinato de 3 personas. Tras revisar con detalle todas las pruebas y las circunstancias del caso, el tribunal decidió no aplicar la pena de muerte y en su lugar le impusieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, durante al menos los próximos 50 años. A día de hoy, Seth sigue sin reconocer que fuera el responsable de lo que pasó y actualmente está cumpliendo condena en una prisión de Tennessee. En cuanto a los hijos huérfanos de Tosa y James Milhorn, quedaron al cuidado de otros familiares, entre ellos su tía Amanda y el propio abuelo Curtis. El caso de la familia Rowe sigue siendo uno de esos misterios que cuesta olvidar. Aunque Seth Denton fue declarado culpable y cumple condena, las dudas y contradicciones que rodean la investigación y el juicio hacen que muchas personas sigan cuestionando qué fue realmente lo que pasó aquel día. ¿Fue realmente el único responsable o se dejó pasar por alto alguna verdad incómoda? Lo que está claro es que esta tragedia destrozó a una familia entera y dejó heridas que seguro nunca se cerrarán del todo. Y hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, me ayudaréis mucho con un like. Si no queréis perderos vídeos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!